Explorar la inigualable conexión entre Jimin y Jungkook es sumergirse en un mundo de momentos que despiertan nostalgia y emoción. Estos momentos no están marcados por un patrón específico, sino por la autenticidad y la chispa única que ambos comparten. Es como si cada acción, cada palabra, fuera un billete de ida a esos momentos en los que ambos se sumergen completamente en la presencia del otro. Es fascinante observar cómo Jungkook, con su estilo juguetón, encuentra placer en poner a prueba la cordura de Jimin. Cada gesto, cada comentario, se convierte en una forma de sumergirse en ese juego encantador que solo ellos dos comprenden. La complicidad entre ambos se manifiesta en la manera en la que se desafían mutuamente, creando un espectáculo encantador. Jimin, por su parte, no se queda atrás. Su habilidad para devolver las bromas y jugar al mismo juego es igualmente impresionante. La interacción entre ellos se convierte en un baile de risas y complicidad, donde cada movimiento es una expresión de su conexión única. En esos momentos donde se revela la verdadera magia de su relación, una danza fluida de risas y complicidad que trasciende la barrera de la vida cotidiana. Sin embargo, hay una matiz interesante que se revela en estos episodios. Jungkook, a pesar de su actitud juguetona, no puede soportar la idea de que alguien más compita por la completa atención de Jimin. Para él, la atención total de Jimin es esencial y cuando no la tiene, su rostro revela una pizca de insatisfacción y este detalle agrega una capa de profundidad emocional a su dinámica, mostrando que la relación entre ambos va más allá de simple bromas. Hoy nos sumergiremos en esos momentos donde la felicidad y la emoción brotan de la complicidad entre Jimin y Jungkook. Vamos a abordar este momento memorable donde los chicos estaban inmersos en un intercambio de regalos. Era una ocasión especial y cada miembro estaba impaciente por descubrir qué sorpresas le esperaban. El turno de Jungkook para entregar su regalo añadió un toque de intriga y humor a la atmósfera festiva. Jungkook, siempre juguetón, decidió gastarle una broma a Jimin, insinuando que el regalo que sostenía en sus manos estaba destinado a él. Con una expresión pícara, Jungkook se movió alrededor de Jimin, creando anticipación en todos los presentes. La tensión se palpaba en el aire cuando Jimin extendió la mano, solo para que Jungkook sorprendentemente entregara el regalo a Taehyung. La reacción de Taehyung no decepcionó, su rostro se iluminó con emoción y una sonrisa deslumbrante añadió un toque cómico a la situación. Sin embargo, la trama se complicó cuando Jimin decidió darle la vuelta al juego y también jugarle una broma a Jungkook. Jimin se paseó elegantemente frente a todos los miembros del grupo, llevando consigo el regalo envuelto. Ahora, detengámonos en la postura de Jungkook. A pesar de su intento por mantener una apariencia segura, su nerviosismo se filtra a través de ciertos gestos. Se podía notar un ligero presentimiento en él, como si intuyera que el regalo iba a ser para él. La tensión alcanza su punto máximo cuando Jimin, en un giro inesperado, entrega el regalo a Suga. La expresión en el rostro de Jungkook no pasó desapercibida. Aunque intentó disimularlo, sus facciones revelaron una mezcla de sorpresa y posiblemente una pizca de decepción. Mantuvo la mirada fija en el regalo de Jonggi mientras éste lo sostenía, analizando con detenimiento. J-Hot, al observar como siempre, volteó a mirar a Jimin con una sonrisa cómplice, mientras Namjoon contribuyó con un golpecito disimulado en el nombre de J-Hot. La dinámica entre Jungkook y Jimin en ese momento particular ofrece una perspectiva fascinante. Aunque Jungkook a menudo disfruta poner a prueba la paciencia de Jimin, cuando los tornos cambian y es su turno de experimentar la incertidumbre, su actitud se vuelve una mezcla de incomodidad y diversión. Este patrón recurrente añade una capa adicional de humor y complicidad a la relación entre ambos, demostrando que incluso durante los juegos festivos, la dinámica entre ellos continúa siendo intrigante y divertida. Cuando exploramos la dinámica entre Jungkook y Jimin, se hace evidente que la proximidad entre ambos es un elemento clave. Jungkook de manera consistente busca estar cerca de Jimin, convirtiéndolo en un aspecto notable de su relación. Sin embargo, esta cercanía no siempre es fácil de lograr, ya que en ocasiones otros ocupan el lugar que Jungkook ansía,
En esos momentos en los que Jungkook se encuentra a cierta distancia de Jimin, su mirada persistente revela una conexión que va más allá de la física. Es como si sus ojos estuvieran imantados hacia Jimin, incapaces de apartarse de él. La expresión en el rostro de Jungkook de manera de anhelo sutil, una necesidad de estar cerca, lo más cerca posible de la persona que despierta su interés de manera única. Sin embargo, cuando finalmente tiene la oportunidad de ocupar un lugar junto a Jimin, emerge una determinación férrea en Jungkook. Un claro ejemplo de esto se presenta durante una premiación, donde los chicos se sientan y Jungkook logra ubicarse al lado de Jimin. Jae-hot, notando la situación, intenta hacer señas a Jungkook para sugerirle que se siente en otro lugar. No obstante, Jungkook decide ignorar las insinuaciones de Jae-hot, y cuando este intenta levantarlo para cambiar su ubicación, Jungkook reacciona rápidamente y lo empuja sutilmente con una sonrisa juguetona en el rostro. Este episodio evidencia la firme determinación de Jungkook para mantenerse cerca de Jimin. No permitirá que nadie tome su lugar, y su gesto juguetón revela la importancia que atribuye a esta proximidad. Esta no es la primera vez que vemos a Jungkook siendo celoso de su espacio junto a Jimin, y es un recordatorio claro de que para él, estar cerca de Jimin no es simplemente una preferencia, sino una necesidad emocional. Cuando la situación no le permite estar físicamente junto a Jimin, la estrategia de Jungkook cambia, pero su atención persiste. Observa a Jimin de cerca, sin despegar sus ojos de él, como si quisiera asegurarse de que su presencia no pasara desapercibida. Esta mezcla de determinación, celos juguetones y una conexión visual intensa entre Jungkook y Jimin forma parte de los encantadores matices que hacen única su relación, dejándonos ansiosos por descubrir qué más de estas expresiones sutiles podremos ver en el futuro. Por último, hablemos de la actitud de Jungkook hacia Jimin, que revela un nivel de complicidad y cuidado, una conducta que, si me permites expresarlo, tiene todos los matices de una pareja. Es una costumbre que ha llamado la atención de los observadores más detallados. Jungkook, sin importar las circunstancias, tiende a cargar con la cartera, mochila o maletín de Jimin. Incluso cuando se trata de compras, ya sean pequeñas o pesadas, esta situación se ha convertido en un patrón visible, una especie de coreografía afectuosa entre ambos. No importa si están de salida juntos en citas capturadas por los fans o videos del run de BTS, o incluso después de entrevistas, Jungkook asume automáticamente la responsabilidad de llevar las pertenencias de Jimin. Parece un acto casi instintivo, como si Jungkook supiera intuitivamente que es su deber asegurarse de que Jimin no tenga que cargar con nada. Lo notable es que Jimin parece aceptar este gesto con naturalidad, como si fuera una parte intrínseca de su dinámica. No muestra preocupación por cargar sus propias cosas, en cambio confía en que Jungkook estará allí para encargarse de ello. Este nivel de comodidad y confianza sugiere una relación más allá de la amistad común, sugiere una conexión íntima y cotidiana que a menudo se asocia con la dinámica de parejas. La repetición de este comportamiento en diversas situaciones, tanto públicas como privadas, añade un toque encantador y revelador a la relación entre Jungkook y Jimin. Este gesto, que podría pasar desapercibido para algunos, se convierte en una expresión tangible de cuidado y atención. Es sin duda algo más que una simple cortesía. En conjunto, estas acciones pintan un cuadro de complicidad y afecto, confirmando que la relación entre Jungkook y Jimin está llena de gestos que, si me preguntas, son innegablemente dignos de una pareja enamorada.